Hola a todos, en este video vamos a ver algunos ejercicios correspondientes a la sección 3.5 de Larson, límites al infinito. Pero primero vamos a revisar un poco cuál es la teoría que vamos a utilizar. La sección empieza con un ejemplo, ¿sí? Considerando, y lo que queremos estudiar es qué pasa con la función cuando x tiende a infinito y cuando x tiende a menos infinito. En este caso usa intuitivamente valores para x y se ve que estos valores se acercan en ambos casos a 3, ¿sí? Que tiene una asíntota horizontal en 3. La primera definición que tenemos es la definición de límites al infinito. Si L es un número real, el enunciado límite cuando x tiende a menos infinito de f de x es igual a L, significa, bueno, que para cada epsilon existe un m, tal que la diferencia entre la función y L, el límite, ¿sí? Va a ser menor que epsilon, ¿sí? Siempre que x sea mayor que m. Esto es una noción, es una definición matemática rigurosa. La idea es que si el límite de una función cuando x tiende a más o menos infinito es una constante, básicamente lo que quiere decir es que si yo tomo un x suficientemente grande, la distancia entre la función y ese límite se va a hacer todo lo chiquita que yo quiera, ¿sí? En realidad primero puedo elegir el epsilon, el numerito chiquito, y a partir de ese epsilon elijo un x muy grande para que la diferencia esta sea pequeña. De todas formas, no vamos a usar esta definición, es simplemente la definición rigurosa. Definición de una asíntota horizontal. La recta y igual L es una asíntota horizontal de la gráfica de f si el límite cuando x tiende a menos infinito de la función es L o el límite cuando x tiende a infinito de la función es L. Por otro lado, el teorema 310 de límites al infinito nos da ya algún tipo de función a la que le podemos calcular ese límite. Si R es un número racional positivo y C es cualquier número real, una constante, entonces el límite cuando x tiende a infinito de una constante dividido x a la r, ¿sí? Cuando r es un racional positivo, ese límite es igual a 0. De la misma forma, si x a la r está definida para los x negativos, entonces el límite cuando x tiende a menos infinito de x de c sobre x a la r también es 0. En este caso, por ejemplo, si queremos tomar el límite cuando x tiende a infinito de 5 menos 2 sobre x al cuadrado, bueno, sabemos que estos dos límites, ¿sí?, van a existir porque el límite de una constante existe y el límite de esta función nos lo da el teorema, entonces podemos aplicar que es el límite de la resta, ¿sí? El límite cuando x tiende a 5, cuando x tiende a infinito de 5 es 5 porque no hay ninguna x, y el límite cuando x tiende a infinito de 2 sobre x al cuadrado, estamos en el primer caso, sabemos que es 0, entonces nos quedaría 5 menos 0, que es 5. Entonces esta función tiene una asíntota horizontal en y igual 5, ¿sí? En este caso tomamos x cuando x tiende a infinito, pero para x tendiendo a menos infinito, ¿sí?, sería lo mismo utilizando el mismo teorema de arriba. Ahora, en el ejemplo 2, ¿sí?, vamos a tener que trabajar un poquito esto. ¿Por qué? Porque tenemos una función 2x menos 1 sobre x más 1 y queremos calcular el límite cuando x tiende a infinito, ¿sí? En el numerador la función se va a infinito y en el denominador la función se va a infinito cuando x tiende a infinito, ¿sí? Entonces tenemos una indeterminación, infinito dividido infinito.
¿Qué es lo que se hace en este tipo de casos? Cuando tenemos dos polinomios, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es mirar el grado de los dos polinomios y el polinomio que tenga el mayor grado, por ejemplo, bueno, en este caso tienen los dos el mismo grado, que es 1, tenemos que dividir numerador y denominador por x elevado al mayor grado. Entonces, en este caso, por ejemplo, dividimos, como el grado es 1 de los dos polinomios, dividimos numerador y denominador por x. Desarrollamos un poquito y nos queda 2 menos 1 sobre x sobre 1 más 1 sobre x. Ahora, si queremos tomar límite en el numerador y límite en el denominador, el límite en el numerador nos queda 2 más esto que se va a 0 y el límite en el denominador nos da 1 más esto que se va a 0. De esta forma, este límite nos da 2. Lo mismo, bueno, en el ejemplo 3 tienen para poder practicar esta cuestión y luego tienen un cuadrito que nos define una estrategia para determinar límites en más y menos infinito de funciones racionales. Primero, si el grado del numerador es menor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional es siempre 0. Si el grado del numerador es igual al grado del denominador, entonces el límite de la función racional es el cociente de los coeficientes principales o dominantes. Por ejemplo, en la función b, las dos funciones tienen grado 2 y el cociente de los coeficientes principales sería 2 sobre 3, ¿sí? Que es exactamente lo que da ese límite. Por último, si el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces el límite de la función racional no existe, ¿sí? Quiere decir que la función tiende a más o menos infinito. En el ejemplo 4 tenemos ejemplos que tienen algún tipo de raíz, ¿sí? En este caso, si x tiende a infinito, lo que se hace es escribir x como la raíz de x al cuadrado, ¿sí? Para poder meter ese x adentro de la raíz y poder tomar límite luego de simplificar. Y si x tiende a menos infinito, tomamos a x como menos la raíz de x al cuadrado, ¿sí? Acá tienen los dos ejemplos desarrollados, pero esencialmente lo único que se hace es escribir x de esa forma y dividir numerador y denominador por x y el que tiene la raíz por raíz de x al cuadrado. En el ejemplo 5 tenemos límites de funciones trigonométricas. En este caso lo que se usa en general es que las funciones trigonométricas seno y coseno están acotadas entre 1 y menos 1, ¿sí? Seno de x está acotado entre menos 1 y 1. Entonces, si yo divido por x para un x positivo, por ejemplo pensando el valor de x cuando x tiende a infinito, nos queda que seno de x sobre x está entre, es menor que 1 sobre x y es mayor que menos 1 sobre x. Entonces lo que se usa ahora es lo que se denomina el teorema del sándwich. El límite de la fracción superior de la función que es mayor y el límite de la función que es menor son ambas 0, entonces la función que está en el medio, ¿sí? También tiene que tener el mismo límite cuando x tiende a infinito. En este caso tenemos el gráfico, la función 1 sobre x, la función menos 1 sobre x y la función seno de x sobre x que está entre esas dos funciones. El ejemplo 6 pueden saltearlo y termina la sección con la definición de límites infinitos al infinito. Hay casos en que cuando evalúo el límite, cuando x tiende a más o menos infinito de una función, que no nos va a dar una constante, ¿sí? Que nos va a dar más o menos infinito, por ejemplo, como tienen en el ejemplo 7, x al cubo, ¿sí?
X al cubo sabemos que es una función que crece sin límite y que crece sin límite en todo su dominio. Entonces cuando x tiende a menos infinito nos va a dar menos infinito, y cuando x tiende a más infinito nos va a dar más infinito. Por último, en el ejemplo 8 tienen funciones también fraccionarias como para chequear las opciones del cuadrito. En estos casos, como decía en el cuadrito, el grado del numerador es mayor que el grado del denominador, entonces son límites al infinito que dan más o menos infinito. Pasamos ahora a la resolución de ejercicios. Pasamos ahora a la resolución de los ejercicios de la sección 3.5. Los primeros ejercicios son el primero es el 13, en el 13 y el 14 tenemos que determinar el límite cuando h tiende a infinito, cuando x tiende a infinito de h de x. Entonces vamos a resolver el 14. Tenemos f en x es igual a menos 4x al cuadrado más 2x menos 5. Lo primero que tenemos que hacer es considerar h como f en x sobre x, y lo que nos pide el ejercicio es calcular el límite cuando x tiende a infinito de h de x. Entonces, en este caso, f en x sobre x es menos 4x al cuadrado a 2x menos 5 sobre x. Si calculo el límite cuando x tiende a infinito de h, lo que puedo hacer es, como tengo funciones, un cociente de dos funciones polinómicas, lo que puedo hacer es usar el resultado que tenemos al respecto, que a partir de el grado del numerador y del denominador podemos concluir cuál es el límite cuando x tiende a infinito. En este caso, el numerador tiene un grado mayor que el denominador, entonces por lo tanto este límite no existe y puede ser más o menos infinito dependiendo del coeficiente principal del término con la x elevada al mayor grado. En este caso, menos 4 por x al cuadrado, como tiene un signo negativo, esto tiende a menos infinito, ¿sí? Ahora, si no me acuerdo de ese resultado, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo dividir numerador y denominador por la x al mayor grado. En este caso, nos quedaría que h de x es, como la x al mayor grado es x al cuadrado, menos 4 x al cuadrado sobre x al cuadrado, me queda menos 4, más 2x sobre x al cuadrado, me queda 2 sobre x, menos 5 sobre x al cuadrado, sobre x al cuadrado es 1 sobre x, y a partir de acá, ¿qué pasa si x tiende a infinito? Bueno, si analizamos eso, este término tiende a 0 porque es una constante dividido a algo que se va a infinito. Este término tiende a 0 y este término también tiende a 0. Entonces, el numerador tiende a menos 4 y el denominador tiende a 0. Entonces, menos 4 dividido algo que tiende a 0 tiende a menos infinito, que es lo que nos había dado utilizando los resultados ya conocidos, ¿sí? De cualquier forma lo pueden resolver. Ahora, en el caso del inciso B, tenemos que h de x es f de x sobre x al cuadrado. En este caso queda menos 4x al cuadrado más 2x menos 5 sobre x al cuadrado. En este caso el grado del numerador y el denominador es el mismo, entonces el resultado del límite existe y el resultado del límite es el cociente de los coeficientes principales. En este caso, el límite cuando x tiende a infinito de
h de x sería menos 4 sobre 1. Entonces esto nos da, bueno, menos 4. Si quisiéramos hacerlo de la misma forma que antes, escribiríamos h dividiendo numerador y denominador por x al cuadrado y me quedaría menos 4 más 2 sobre x menos 5 sobre x al cuadrado sobre 1. Cuando tomamos límite, cuando x tiende a infinito, esto tiende a 0, esto tiende a 0 y por lo tanto el límite nos queda menos 4 dividido 1, que es lo que nos dio. Por último, el inciso C, tenemos h de x es igual a f de x sobre x al cubo. En este caso nos queda menos 4x al cuadrado más 2x menos 5 sobre x al cubo. Ahora, en el caso en el que el grado del denominador era mayor al grado del numerador, ¿sí?, el límite, ¿sí?, nos daba 0 y la función tenía una asíntota horizontal en 0. Si quisiéramos resolverlo de la misma forma que los anteriores, también podríamos dividir numerador y denominador por x al cubo. Entonces quedaría menos 4 sobre x más 2 sobre x al cuadrado menos 5 sobre x al cubo sobre x al cubo dividido x al cubo, que es 1. Entonces, si ahora tomo el límite cuando x tiende a infinito, todo lo que está en el numerador me da 0, sobre lo que está en el denominador me da 1, entonces 1 sobre 0, 0 sobre 1 es efectivamente 0. Pasamos ahora a los siguientes ejercicios. Entonces, en el ejercicio 16 tenemos que encontrar cada límite en el caso que sea posible. Tenemos límite para el inciso A cuando x tiende a infinito de 3 menos 2x sobre 3x al cubo menos 1. En este caso el grado del denominador es mayor, entonces el límite nos da 0. En el inciso B tenemos el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos 2x sobre 3x menos 1. En este caso, ¿qué es lo que pasa? El grado del numerador y el denominador es 1, entonces el límite es el cociente de los coeficientes principales, que es menos 2 sobre 3. Y por último, en el inciso C, el límite cuando x tiende a infinito de 3 menos 2x al cuadrado sobre 3x menos 1. Bueno, en este caso el numerador tiene un grado mayor y como tiene el coeficiente principal es negativo, cuando x tiende a infinito, esto se va a infinito y con el menos del coeficiente tiende a menos infinito. En estos tres casos también podemos dividir por la x al mayor grado como en el ejercicio anterior. De cualquier forma nos va a dar lo mismo. Pasamos entonces a la siguiente tanda de ejercicios. Todos los que sean cocientes de polinomios se resuelven de la misma forma. Entonces vamos a tratar de resolver alguno con una raíz, como por ejemplo el 28. ¿Sí? En el ejercicio 28 tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito, ¿sí?, de x sobre la raíz de x al cuadrado más 1. Bueno, en este caso tenemos un cociente de dos cosas que se van, el numerador se va a menos infinito y el denominador se va a más infinito. Infinito dividido a menos infinito es una indeterminación. Entonces lo que podemos hacer es
como tenemos una x en el numerador, dividir numerador y denominador por x, teniendo en cuenta que en el denominador vamos a escribir a x como menos la raíz de x al cuadrado. ¿Sí? Al menos lo ponemos porque x tiende a menos infinito y si no, esto nos daría siempre positivo. Entonces lo que vamos a hacer es escribir x sobre la raíz de x al cuadrado más 1 como x dividido x sobre la raíz de x al cuadrado más 1 dividido menos la raíz de x al cuadrado. En el numerador esto me da 1 y en el denominador voy a usar la propiedad de las raíces y lo voy a escribir todo dentro de una misma raíz. Me queda x al cuadrado más 1 sobre x al cuadrado. Bueno, entonces el límite de esta función es el mismo que el límite de esta función, ¿sí? Como acá tengo 1 sobre un cociente, esto se puede escribir como invirtiendo una única fracción, invirtiendo esto. Pueden chequearlo. Esto me queda el límite cuando x tiende a menos infinito de menos, y ahora esto sería x al cuadrado sobre x al cuadrado más 1. Bueno, entonces si x tiende a menos infinito, lo que está adentro de la raíz, el argumento de la raíz, es un cociente de funciones polinómicas que tienen el mismo grado y por lo tanto el límite nos da el cociente de sus coeficientes principales, que es 1. Entonces este límite nos da menos la raíz de 1, ¿sí? Menos la raíz de 1 y la raíz de 1 es 1, entonces este límite nos da menos 1. ¿Sí? Esta función entonces, cuando x tiende a menos infinito, tiene una asíntota horizontal en y igual menos 1. Bueno, vamos a hacer ahora un ejercicio de los últimos que tienen funciones trigonométricas. En el caso del ejercicio que tiene marcado el 37 es muy parecido a uno de los ejemplos. Nosotros vamos a resolver ahora el ejercicio 38. En ese ejercicio tenemos límite cuando x tiende a infinito de x menos coseno de x sobre x, ¿sí? Bueno, en este caso, como el coseno de x varía, lo que hacíamos era usar el teorema, lo que se llama a veces el teorema del sándwich. Acotamos las funciones seno o coseno por sus límites. Sabemos que coseno de x y seno de x varían entre 1 y menos 1 y por lo tanto vamos a tratar de acotar esta función por algo que no tenga estas funciones trigonométricas. En este caso, como coseno de x varía entre menos 1 y 1, ¿sí? El menos coseno de x también varía entre los mismos valores, ¿sí? Eso se puede obtener multiplicando por menos 1 toda esta desigualdad. Se cambian todos los signos y se invierten los signos de la desigualdad y llegarían a esto mismo, nada más que escrito al revés. Si sumo x en cada una de las partes de esta desigualdad, me queda x menos 1 es menor o igual que x menos coseno de x es menor o igual que x más 1, ¿sí? Y ahora, como estoy considerando que x tiende a infinito, ¿sí? X es positivo, y como x es positivo, si yo divido cada término por x, se mantienen los signos de la desigualdad, ¿sí? Entonces ahora lo que voy a hacer es estudiar el límite de esta función, que es menor que la que estoy trabajando, y esta función que es mayor o igual a la que estoy trabajando, ¿sí? Entonces el límite cuando x tiende a infinito de x menos 1, ¿sí? Es obviamente 1, porque los coeficientes principales de cada uno de las funciones son 1, y de la misma forma el límite cuando x tiende a infinito
de x más 1 sobre x es también 1. ¿Sí? Como el límite de la menor es 1, el límite de la mayor es 1, entonces el límite de la función que está en el medio, que es la que quiero calcular, su límite, también tiene que ser 1. Bueno, pasamos ahora a uno de los últimos ejercicios. En los ejercicios seleccionados del 45 al 48 hay que encontrar el límite y lo que nos sugiere es tratar la expresión como una fracción cuyo denominador es un 1 y racionalizarla. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, el 46. En el 46 tenemos el límite cuando x tiende a infinito de x menos la raíz de x al cuadrado más x. Bueno, entonces, si queremos calcular este límite y probamos reemplazar, vamos a ver que nos queda infinito menos algo que también se va a infinito, y infinito menos infinito es una indeterminación. Entonces vamos a recurrir a la sugerencia x menos la raíz de x al cuadrado más x sobre 1, multiplicamos, dividimos por el conjugado y nos queda de esta forma. Entonces el numerador nos queda una diferencia de cuadrados, ¿sí? Nos queda x al cuadrado menos la raíz de x al cuadrado más x, todo al cuadrado. Este cuadrado se va con esa raíz y en el denominador nos queda, ya no hace falta los paréntesis, x más la raíz de x al cuadrado más x. Entonces fíjense que en el numerador tenemos un menos ahí, nos queda x al cuadrado menos x al cuadrado menos x sobre, estos se cancelan, x más la raíz de x al cuadrado más x. Entonces tenemos menos x sobre x más la raíz de x al cuadrado más x. Y ahora para calcular de nuevo nos queda infinito sobre dividido infinito. Vamos a dividir todo por x y cuando nos toque la raíz lo vamos a dividir de la forma que ya vimos. Nos queda menos x dividido x sobre x dividido x más la raíz de x al cuadrado más x sobre la raíz de x al cuadrado. Entonces nos queda menos 1 en el numerador, 1 más, acá ya voy a poner todo dentro de una misma raíz, x al cuadrado más x sobre x al cuadrado. ¿Sí? Entonces el límite de esta función es lo mismo que el límite cuando x tiende a infinito de menos 1 sobre 1 más la raíz de x al cuadrado más x sobre x al cuadrado. Ahora, la raíz de lo que está el límite de lo que está dentro de la raíz es 1 también, porque tenemos dos polinomios de grado 2 con coeficientes principales 1. Entonces este límite nos queda menos 1 dividido 1 más 1, 2. Este límite es menos 1 medio. Por último, en la última tanda de ejercicios tenemos que dibujar la gráfica de la función utilizando extremos, intersecciones, simetría y asíntotas. Emplear después una herramienta de graficación para verificar el resultado. En ese caso lo que vamos a hacer es resolver en primer lugar el ejercicio 62. En el ejercicio 62 tenemos una función y igual 2x sobre 9 menos x al cuadrado. Entonces tenemos que calcular
extremos, intersecciones con los ejes, simetría y asíntotas. Bueno, entonces, lo primero, asíntotas. Lo primero que vamos a hacer es calcular el dominio de la función. ¿Sí? Ahí vamos a ver si hay algunas asíntotas verticales. En este caso, tenemos que chequear que 9 menos x al cuadrado sea distinto de 0. En este caso es bastante sencillo de ver que x tiene que ser distinto de más y menos 3, ¿sí? Porque nos queda que la raíz de 9, que es 3, es igual al valor absoluto, tiene que ser distinto del valor absoluto de x. Entonces el dominio son todos los reales menos el menos 3 y el 3. ¿Por qué saqué esos dos valores? Porque anulan el denominador, pero no anulan el numerador, ¿sí? Entonces ya tenemos el dominio y por lo tanto vamos a tener dos asíntotas verticales en x igual menos 3 y x igual 3. Ahora, para chequear, por ejemplo, simetría, lo que tenemos que ver es si y de menos x nos da igual a y de x, o en este caso la función sería par, o si y de menos x nos da menos y de x, en este caso sería impar. Viendo la función rápidamente vemos que en el denominador la variable está elevada al cuadrado, entonces nos quedaría positivo el menos al que le evaluamos, y en el numerador la variable está elevado a un número impar, que es 1. Entonces esta función no es par ni impar, ¿sí? No es una función simétrica. Bueno, entonces tenemos que ver ahora intersecciones con los ejes. Para ver intersecciones con los ejes, ¿sí? Tenemos, si queremos ver la intersección con el eje X, tenemos que hacer y igual a 0. Entonces, si tenemos que 0 es igual a 2x sobre 9 menos x al cuadrado, sabemos que si tenemos un cociente y ese cociente es igual a 0, quiere decir que el numerador es igual a 0. Entonces 2x es igual a 0 y esto claramente pasa si y solo si x es igual a 0, ¿sí? Entonces la intersección con el eje x para y igual 0 es x igual 0, entonces el punto 0, 0 pertenece a la gráfica de f, que bueno, en esta función se llama y, pertenece a la gráfica de y. Si queremos calcular la intersección con el eje y, en este caso tendría que hacer x igual 0, pero es el punto que ya encontré, porque si x vale 0 y también vale 0, y es ese mismo punto. Entonces tenemos intersecciones, simetría no tiene, calculamos las asíntotas verticales, podríamos calcular las asíntotas horizontales. ¿Cómo calculamos las asíntotas horizontales? Tenemos que chequear límite cuando x tiende a más infinito de 2x sobre 9 menos x al cuadrado. En este caso, el denominador es mayor, el grado del denominador es mayor que el grado del numerador, entonces sabemos que este límite es 0. Lo mismo va a pasar con el límite cuando x tiende a menos infinito. 2x sobre 9 menos x al cuadrado también va a ser 0 por la misma razón. Entonces tenemos, por un lado, asíntotas verticales en menos 3 y en 3, y por el otro, asíntota horizontal en y igual 0. Bueno, ahora lo que podríamos hacer es ver extremos de la función, ¿sí?
Podríamos ver también intervalos de crecimiento, decrecimiento y concavidad, pero bueno, eso es lo que vamos a trabajar específicamente en la sección que viene. Entonces, si queremos ver extremos, lo que tenemos que hacer es derivar la función. Usamos la regla de la derivada del numerador, que es 2, por el denominador sin derivar, menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, que es menos 2x, sobre 9 menos x al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces esto nos va a quedar, si hago las distributivas y los productos, 18 menos 2x al cuadrado. Acá tengo menos menos más 4x al cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado al cuadrado. Si sumo, esto nos da 18 más 2x al cuadrado sobre 9 menos x al cuadrado al cuadrado. Entonces ya tengo la derivada, lo que tengo que chequear es si esta derivada no existe o se hace cero en algún valor. Bueno, la derivada no existe en los mismos valores en los cuales la función no está definida, en 3 y en menos 3, así que no se agregaría ningún valor. Y si quisiera chequear para qué valores la derivada se hace cero, tendría que igualar a 0 el numerador. Tengamos en cuenta que tenemos la x elevada al cuadrado, por lo tanto siempre es un número mayor o igual que 0, más 18, entonces el numerador siempre va a ser mayor o igual que 18, esto va a ser siempre distinto de 0, ¿sí? Por lo tanto no hay puntos críticos ni tampoco extremos. Entonces ahora lo que nos quedaría hacer es graficar la función, porque eso era uno de los pedidos, ¿sí? Lo voy a hacer acá y después lo vamos a chequear con la graficadora. Entonces tenemos la función, tenemos los ejes, el eje X, el eje Y, y tenemos asíntotas verticales. Tenemos una asíntota vertical en 3, supongamos que acá está el 3, y una en menos 3, y además tenemos una asíntota horizontal que coincide con el eje X. Entonces tenemos el eje X, el eje Y, sabemos, acá tenemos x igual 3, x igual menos 3. Sabemos algunas cositas de la función, por ejemplo que el 0, 0 pertenece a la función, ¿sí? Este punto pertenece a la función porque es la intersección con el eje, y sabemos además que estos son asíntotas. Entonces lo que podríamos hacer es tomar los límites por derecha y por izquierda en las asíntotas, ¿sí? Si tomamos el límite cuando x tiende a menos 3 por izquierda, bueno, ahora borré la función, pero está acá. Si tomamos el límite cuando x tiende a menos 3 por izquierda, ¿sí? Tenemos un número un poco más chiquito que menos 3, entonces el denominador va a ser positivo y el numerador va a ser negativo porque es un menos 3, entonces va a tender a menos infinito, ¿sí? La función va a ser una cosa así. De la misma forma, si tomamos un límite cuando x tiende a menos 3 por izquierda, tenemos un número un poco más chico que menos 3. Esto nos va a quedar negativo y negativo, entonces va a ser positiva la función, va a estar acá arriba siguiendo las asíntotas,
¿sí? Y lo mismo va a pasar acá para valores mayores que 3. El denominador me va a quedar negativo, el numerador positivo, entonces me va a quedar algo negativo por acá entre las dos asíntotas, ¿sí? Si todavía no se hacen mucho la idea de por qué grafiqué así la función, no se preocupen, eso lo vamos a trabajar un poco más en la siguiente sección correspondiente a la semana siguiente. Pero bueno, acá tienen para ir practicando algunas cosas. Pueden tomar para ayudarse algunos valores para la función. Por ejemplo, pueden armarse una tablita y una vez que tienen las asíntotas, fijarse cuánto vale la función en 1, cuánto vale la función en -1, cuánto vale la función en 4, en 5, en -4 y en -5. Y con eso ya van a tener algunos puntos marcados. Con esos puntos y las asíntotas ya pueden graficar la función. Ahora, para finalizar, vamos a ver la función graficada en GeoGebra, ¿sí? Fíjense que es la función 2x sobre 9 menos x al cuadrado y nos quedó graficada de la misma forma, ¿sí? Tenemos las asíntotas en verde, en 3 y menos 3, x igual 3 y x igual menos 3, la asíntota horizontal en y igual 0 y tenemos la gráfica de la función. Bueno, con esto terminamos los ejercicios de esta sección. Cualquier duda escriben en el foro o lo vemos en la consulta.